el programa Los Especialistas. Portal Digital Ecuador en directo. Hay otro proceso que se lleva. Un trayecto directo de Madrid. Será registrado por parte de la Policía Nacional. Generar soluciones. Terapia probiótica. Iré del periodismo 2 años. Aplican el derecho, como debe ser. Totalmente de acuerdo. Hoy se llevó la audiencia. Como $17, algo así la caja. La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1. Estamos a las puertas de una campaña electoral. Esta vez de una forma diferente. La lucha por los votos está en las plataformas digitales. Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción audiovisual. Ponemos a disposición los servicios de cobertura, producción, media training, marketing político, webmaster, community manager, estudio de radio y televisión para la realización de cuñas y programas políticos. Únete al equipo ganador. Enfoque Digital Producción. ¿Qué tal amigos? Buenos días, un gusto saludarlos en este miércoles, casi digo jueves. Hoy es miércoles, mitad de semana. Como que queremos que el viernes llegue rápido. ¿Por qué? ¿Por qué será? Voy a saludar en esta mañana, me acompaña mi compañero y amigo, el futuro doctor en comunicación, Ángel Matamoros. Él estará compartiendo este panel porque hoy nuestro compañero Gustavo Jiménez tuvo que hacer algo de última hora y Ángel Matamoros va a estar compartiendo este espacio justamente junto a quienes habla Jaime de la Cruz. Buenos días Jaime, gracias por invitarme a tu programa aquí, dispuesto a, como te decía siempre, a apoyar para tratar de construir una opinión pública responsable en tu espacio y tu medio, Jaime. Gracias Ángel, quiero poner en menú a los dos invitados que tendremos este día. Aquí están justamente la licenciada Nubia Villasís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral. Con ella hablaremos sobre el análisis del proceso electoral 2021. Luego estará con nosotros el licenciado Jimmy López Chávez, presidente de la Federación de Organizaciones Pesqueras y Análogas del Ecuador. Con él conversaremos sobre la declaratoria de emergencia en el sector pesquero. Son nuestros invitados para este día, justamente aquí en el programa Los Especialistas. Pero antes de entrar con nuestros invitados, con nuestra primera invitada, que es la licenciada Nubia Villasís, quiero darles recomendaciones. Les recuerdo que si tienen problemas para conseguir los repuestos para su moto, visiten el almacén de repuestos de motos El Colorado, en la ciudad de Machala. Allí encuentran repuestos para todas las marcas de motos e implementos deportivos para el motociclista. Dirección Buenavista, entre El Guabo y Quinta Norte. Para pedidos, llámenos al 07-296-2079. Almacén de repuestos de motos El Colorado, el almacén de los campeones. Laboratorio Prisma del Dr. Javier Cortés, biometría hemática completa, pruebas COVID, pruebas especiales y tumorales, cultivos y antibiogramas. Dirección José Mascote 2408 y Cuenca. Llámenos para que una enfermera vaya a tomarle la muestra a su casa sin recargo alguno al 042-3721-35. Y si usted dice que escuchó este mensaje en Ecuador en directo, tendrá descuentos especiales. Bueno, hoy miércoles sí nos vamos a Aladino Parrillada, porque la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas, papasadas o ensaladas de vegetales frescos junto a la bebida de su elección, solo lo encuentran en Aladino Parrillada. Te esperamos en la Ciudadela Quisquisa, Avenida Las Aguas y calle Costanera Esquina.
Atendemos en el local y delivery. Aladino Parrillada para delivery. Atención al 231-5970 o al 0989-751231. Aladino Parrillada, la mejor costilla de cerdo de Guayaquil, solo la encuentra en Aladino Parrillada. Bien, hemos cumplido con nuestros auspiciantes. Ahora sí vamos a saludar con la licenciada Nubia Villasís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral. Nubia, un gusto tenerla en este espacio. Primero quiero consultarle si nos escucha bien. Muy bien, Ángel, gracias por la entrevista, también a Jaime, ¿no? En esta mañana ya comenzamos prácticamente el mes de octubre. Aprovecho también para saludar, aunque no está en este momento en el estudio con ustedes, a Gustavo Jiménez. Lo conozco muy bien, un grato amigo y compañero en el pasado en otros medios de comunicación. Gracias, Nubia. Usted en su carrera siempre ejerció, antes de que esté en el CNE, fue periodista en varios medios de comunicación. Si la recordamos, trabajó creo que en 2 o 3 canales de televisión, si no me equivoco. Sí, en el último fue Teleamazonas. En Teleamazonas. Fue el último, y antes de eso estuve en CTV, cuando era CTV, 5 años. Y antes de eso en Gamavisión, antes de ser Gama TV, y ahí tuve el gusto de trabajar con Gustavo Jiménez desde ese entonces. Qué bueno, Nubia. 94, 96 más o menos. Qué bien, estamos con Nubia Villasís. Bueno, vamos a entrar de lleno en este diálogo. Nubia, ¿cómo ve usted el proceso electoral, las inscripciones que se están dando con el tema de las candidaturas que de última hora el CNE tiene prácticamente en una tensión a todos los candidatos? Porque muchos candidatos están, tal vez algunos poniendo la vela al santo a ver si el CNE les inscribe las candidaturas. El caso de la candidatura de Arauz Rabascal, pues que ha sido una de las que se está cuestionando últimamente, y por allí también hay un caso de la candidatura de Guillermo Lasso, el caso de la candidatura de Yacu Pérez. ¿Qué pensar de todo esto que está pasando? ¿Lo mismo ocurría cuando usted fue presidenta? Bueno, existe una profunda preocupación en torno a lo que sucede en la administración de lo electoral, porque quienes están sentados en este momento, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Contencioso Electoral, no han estado actuando en los últimos meses de forma legal, sino que se han manejado más bien, según parece, con los vaivenes políticos. Entonces, al carecer de esa profesionalización, esas cualidades éticas, morales, obviamente pues ocurre lo que está sucediendo. En el caso de inscripciones de las candidaturas es algo sencillo, simplemente se revisan los requisitos de aquellas personas que se han precandidatizado y es un checklist, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Y si no cumple, se le da también a la organización política los motivos por los cuales no cumple y simplemente se reemplaza. Pero ¿qué es lo que ha estado haciendo o ha pretendido hacer el Consejo Nacional Electoral? Ha cerrado prácticamente la ventanilla, les había cerrado la ventanilla solamente a ciertas organizaciones políticas porque no les gustaban los candidatos. O sea, esto es similar o igual a que una secretaría general de alguna institución pública simplemente se niega a recibir los documentos porque la persona que está entregando los documentos no les gusta. Esto para hacerlo un poco más gráfico y para que se entienda lo indebido de no querer aceptar una candidatura o darle un trámite normal en cualquier institución, porque el Consejo Electoral es administrativo, simplemente revisa requisitos, cumple, no cumple, cumple, no cumple, y de esa forma garantiza los derechos de participación de los ciudadanos y también los derechos de participación de las organizaciones políticas. Pero actualmente nuestro sistema electoral y sistema político en general está dañado, está muy lesionado, porque hay unas organizaciones políticas que se han saltado procedimientos y están actualmente en el Consejo Electoral y otras que han cumplido, aún a pesar de que actualmente la Contraloría diga de que no reunieron las firmas
pero esto es un tema a criterio de ellos, pero tienen firmas de afiliaciones y adhesiones. Pero en cambio actualmente en nuestro sistema político, por este Consejo Electoral y este Tribunal Contencioso Electoral, existen organizaciones políticas de papel que no tienen una sola afiliación o adhesión. Entonces el sistema está dañado y es preocupante. Nubia, buenos días. Gracias por estar aquí nuevamente en el espacio y le doy la bienvenida. Bajo este contexto y este marco que usted ha mencionado, son cosas muy, muy delicadas. Yo le quiero preguntar, el artículo 217 y el 219 de la Constitución hablan acerca de las funciones específicas del Consejo Nacional Electoral, cómo es organizar, planificar, llevar adelante este proceso electoral para garantizar de una u otra manera la democracia en el país. Bajo este marco le preguntaba yo, ¿qué hay que hacer entonces? Si usted ha hecho un análisis acerca de lo que está pasando, bajo esta norma legal, ¿qué toca hacer a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y a la ciudadanía como veedores para que este proceso, que ya estamos a la puerta de un proceso electoral, no haya ningún inconveniente y se pueda garantizar la democracia en el país? Bueno, el Consejo Electoral tiene que rectificar para poder garantizar derechos, tanto a las organizaciones políticas, a los candidatos y a la ciudadanía que va a ejercer ese derecho el 7 de febrero del 2021. Ellos tienen que rectificar y simplemente cumplir la ley. No es ni siquiera que pueden interpretar, porque el Consejo Electoral no tiene facultad interpretativa, simplemente es un ente administrativo que tiene que cumplir la normativa. No existe vacío legal en el sentido de la inscripción de las candidaturas. La ley es clarita. En ese sentido, incluso los mismos reglamentos que este Consejo Electoral ha actualizado incluyen varios artículos referentes al proceso de inscripción y qué ocurre cuando un candidato o un precandidato, cuando un precandidato no cumple uno de los requisitos. En el pasado esto ha sido un trámite normal en todas las dignidades, para binomio presidencial, para asambleístas, concejales, etcétera. Y yo le doy un caso icónico o que quizás aún esté fresco en la mente de los ciudadanos. En el 2012, previo al proceso electoral 2013, no se permitió la inscripción de la candidatura del señor Bucaram, pero no por eso el partido político se quedó sin candidato. Simplemente fue reemplazado y asumió en ese entonces el pastor Zavala, si ustedes se acordarán. Este en el caso presidencial. Y en el caso de asambleas se puede enumerar decenas de casos en donde los candidatos o precandidatos no cumplían los requisitos que dice la norma. Por ejemplo, entre los que yo me acuerdo y que más motivo causó el cambio de esas candidaturas fue el tema de no deber pensiones alimenticias. Porque esa deuda impide una candidatura. Obviamente, pues en ese entonces también los candidatos no podían pagar porque eran deudas muy altas. Entonces, en muchos casos, algunos se quedaron sin participar por pensión alimenticia. En otros casos, contratos con el Estado. Eso es otro motivo. Es decir, la norma da los motivos y también le da la oportunidad a la organización política para poder reemplazar esa candidatura. Pero no es que se quedan sin participar. Tienen ya su personería jurídica, ya ha precluido los tiempos para que ellos queden inscritos en el registro de partidos y movimientos aptos para participar en las elecciones 2021. Entonces eso ya está precluido, cerrado. Entonces todas las que cumplieron esa normativa tienen el derecho de presentar candidaturas. Si un precandidato no cumple, simplemente la organización lo reemplaza. Nubia, ¿qué pasaría si se descalifica a un binomio que tal vez cumple con los requisitos, pero el pleno del CNE toma la decisión de descalificar? ¿Qué les queda a los candidatos en ese momento? ¿Qué instancias les queda? ¿El Tribunal Contencioso Electoral? Es que mire, el tema de la descalificación del binomio, es que eso es algo insólito, eso ni siquiera debe ser motivo de discusión,
porque es el derecho que tiene una organización política a participar. El tema de las precandidaturas, que si es uno que no cumple, se reemplaza. Si de pronto a criterio de ellos, ambos no incumplen porque tienen deudas de pensiones alimenticias, contratos electados, etcétera, se reemplaza también, pues. No es que la organización se quede sin participar. Adicionalmente, las alianzas, como he visto que han surgido, hay 3 alianzas en este momento, la alianza se constituye en una nueva personería jurídica. Es decir, es una nueva organización política que tiene un tiempo límite, porque está dado en la misma convenio de alianza. Tiene un RUC diferente, tiene personería jurídica diferente, entonces es otra organización, es decir, no existe motivo para descalificación. Y si es que en el poco criterio, sesgo, en la manipulación política, en el querer hacer trampa en un proceso electoral, lo hacen, es decir, y que ya no estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué está haciendo? ¿O queda simplemente la resistencia pacífica y la denuncia? Pero eso es algo inaudito, que una organización política con todo el derecho de participar, inscrito en el registro de organizaciones políticas, que ha seguido un proceso de democracia interna, que ha cumplido con los plazos, puedan decir en forma antojadiza que se le rechaza una inscripción definitiva, en forma definitiva, cuando lo que debe aplicarse en ese caso es el reemplazo. Correcto, Nubia. Le voy a hacer otra consulta y le doy el paso a mi compañero Ángel Matamoros. Un poco más atrás del tema, ¿cómo analizar la situación de la Contraloría General del Estado, que hizo recomendaciones para que el Pleno del CNE no inscriba a varios movimientos políticos? Entre ellos está Fuerza Compromiso Social, está el partido del señor Noboa, está Juntos Podemos, bueno, en fin, ahí son como 4 organizaciones políticas. ¿Es potestad de la Contraloría hacer este tipo de recomendaciones, Nubia? Bueno, mire, aquí hay 2 temas en eso de las organizaciones políticas. Por un lado, antes que nada, la preclusión. Cuando el Consejo Electoral declara periodo electoral, establece términos de cada proceso, cada fase. Se cumplió una fase, se cerró, precluyó, significa que ya no se puede ir atrás, sino que se debe avanzar. Un ejemplo claro de la preclusión es el registro de votantes. Hasta agosto es la fecha en que se pueden hacer modificaciones y todo lo que ingresó hasta ese momento son las personas que van a estar empadronadas el día de las elecciones. Si unos meses después de que se cerró ese proceso alguien fallece, ya esa persona no puede ser eliminada del registro electoral, va a aparecer empadronada el día de las elecciones porque precluyó, es decir, porque cerró el periodo en el cual se podía actualizar. Eso es una preclusión. Entonces, si el registro de organizaciones políticas aptas para participar cerró en el mes de junio, las que quedaron hasta junio ya eso ya precluyó, es decir, las que entraron en ese proceso son las que van a participar. Ya no es que se las puede quitar del registro electoral. Ahí es cuando viene el tema de la Contraloría General del Estado, que da una recomendación de sacar a 4 organizaciones políticas como recomendación porque a criterio del Contralor o de los auditores no cumplieron el 1.5%. Aunque haya llegado esa recomendación, si llegó pasada el junio, creo que en junio 16, 18, el tiempo en que se cerró el registro electoral y después de eso llegó la sugerencia de Contraloría, ya esas organizaciones no podían haber sido eliminadas del registro electoral. Esa recomendación de Contraloría tenía que haber sido dejada para después de las elecciones.
porque ya precluyó, ya finalizó, ya se le puso un candado. Eso está precluido. Y la recomendación de Contraloría que llegó posterior a la preclusión, esa se tiene que revisar por el ente electoral después del proceso 2021, porque ya está el blindaje del proceso electoral, del candado, es decir, de los tiempos precluidos. Eso en cuanto al un tema que nadie aquí se ha percatado de la preclusión. Por otro lado, el criterio del Contralor de eliminar esas 4 organizaciones políticas, según él, porque no cumplieron el 1.5%, porque varias de las firmas no pudieron ser contrastadas. Hemos explicado hasta la saciedad a los auditores que por sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, las firmas no contrastadas, que son llamadas firmas en blancos, se les debe, por sentencia del Contencioso Electoral, se las daba por válidas, porque se les da el principio pro participación. Esos son sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Pero los señores de Contraloría no han querido revisar esas sentencias, sino que cuadradotes, simplemente ellos han dicho, estas son firmas en blancas, no pueden ser contrastadas, ¿por qué se las diste a las organizaciones políticas? No cumplieron el 1.5%. Pero por ese criterio, entonces, todas las otras organizaciones del Ecuador, más del 90%, caerían en el mismo, pues, porque fueron aprobadas con firmas en blanco. Esa es una sentencia del año 2013 que generó jurisprudencia, y todas las organizaciones políticas, que como yo le digo, yo me atrevo a decir que son como el 90%, fueron creadas con firmas en blanco, porque eso fue una sentencia que privilegió la pro-participación. Nubia, en ese contexto usted ha dejado muy en claro que las funciones del Consejo Electoral son organizar, planificar, inscribir y fiscalizar a los partidos y movimientos políticos. En relación a la pregunta que le decía Jaime, es verdad, a ustedes la Constitución le garantiza la autonomía y debe haber la independencia de funciones, en el caso que mencionaba Jaime. En este contexto, nuevamente le pregunto, Nubia, para nuestros amigos oyentes y televidentes, ¿usted cree que los funcionarios del actual Consejo Electoral le quedan debiendo al país? Bueno, no es que le quedan debiendo, ya lo he dicho en anterior, es decir, ellos son títeres de poderes. ¿Por qué? Porque como actuaron mal en los procesos del 2018, 2019, en las elecciones seccionales, actuaron mal, ellos no cumplieron la ley, ellos fueron sentenciados, al menos el Consejo Nacional Electoral, que es un ente administrativo, ellos obviamente, ellos no fueron sancionados como correspondía. Es decir, el caso de ellos es algo insólito. El Consejo Nacional Electoral, en 70 años de actividad electoral, esas autoridades fueron sentenciadas o fueron encontradas infraganti, y en lo electoral, eso se llama, ellos cometieron una infracción electoral por el caso de Los Ríos. Ellos, según la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, el escrutinio estuvo adulterado. El escrutinio, imagínese usted. Entonces vienen y les ponen una sanción administrativa, pero le ponen pues $7,000, de la más alta en el tema pecuniario, pero no los destituyen. Entonces ahí es que cuando comienzan los hilos de estos títeres, porque es lo mismo, o sea, lo que ocurrió en el Consejo Electoral, en esas elecciones seccionales de Los Ríos, es similar a que un policía sea atrapado infraganti robando. La institucionalidad enseguida lo separa, porque un policía es el guardián de los bienes, el guardián del orden, ejemplo de autoridad. Policía que es encontrado en forma infragante, policía que es inmediatamente separado, destituido y tiene pues que asumir sus responsabilidades. Acá en el Consejo Electoral ocurrió algo exactamente similar. Las autoridades, los consejos del CNE, fueron encontrados infraganti y fueron sentenciados porque el escrutinio no reflejaba de verdad la realidad. Entonces, ellos incumplieron la Constitución, incumplieron la ley electoral y lo que es peor, los resultados
en un inicio fueron alterados y por el Tribunal Contencioso Electoral luego fueron rectificados, pero en esa rectificación los sancionaron porque los encontraron culpables. Eso en el tema administrativo. Entonces, eso le ha traído cola. Nubia, porque no pueden actuar con independencia porque hay eso se llama fraude en lo penal, en lo administrativo electoral, eso se llama una infracción electoral, pero eso, si usted lo pasa al ámbito jurisdiccional, eso se llama fraude electoral. Nubia, entonces, usted ha explicado muy didácticamente todo este entrampamiento donde se evidencia que no se está llevando adecuadamente el debido proceso en la gestión. En la gestión, especialmente en el tema de la fiscalización, una de las acciones que también debe hacer el CNE. Nubia, en otro contexto, para luego dar el paso a Jaime, yo quisiera que usted, por favor, me conteste con respecto a aquello que le voy a mencionar. El país económicamente está quebrado. El CNE está recibiendo o va a recibir una gran cantidad de dinero para el proceso electoral del 2021. ¿Cómo orientar a la población indicándole que ese dinero va a ser bien invertido en el sentido de que hay que garantizar la democracia en el país? Es decir, la gente se queja, ¿por qué el Tribunal Electoral va a recibir tanto dinero? Sin embargo, usted sabe, y es de conocimiento público, lo que pasa en el país, en todas las entidades públicas, no hay sueldo para los maestros, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo decirle a los ciudadanos que ese dinero vale la pena invertirlo, vale la pena que el Tribunal Electoral, el Tribunal Nacional Electoral lo maneje, porque en definitiva hay que mantener la democracia en el país? Bueno, antes que nada, el presupuesto electoral es una referencia, es decir, no es lo que el gobierno entrega para las elecciones. El presupuesto es un pliego de peticiones, ¿no? Necesito tanto dinero para adquirir esto, para hacer esto. O sea, el papel aguanta. Nunca al ente electoral le han dado ni 100 millones, jamás. Lo máximo que se le ha entregado, y en nuestra época, que eran los procesos igualmente bien llevados, lo máximo que se entregaron fueron 77 millones de dólares. Pero obviamente se presupuestaba más, pero el Ministerio de Finanzas daba menos porque en el camino se iba ajustando el presupuesto. No es nada nuevo eso de ahí. Y otro tema es que las contrataciones siempre pues se hacían con entes del mismo estado. O sea, de ese presupuesto algo mínimo es lo que se va para la empresa privada, la mayoría son entidades estatales porque de ese presupuesto el 70% son sueldos. Y eso es caro porque hay que cumplir la ley. Bueno, ahora bajaron los sueldos en el servicio público, pero el 70% es sueldo. Y más o menos el 10% del presupuesto corresponde al pago de seguridad, papeletas electorales y documentos electorales. Eso se contrata con el Estado a través de Fuerzas Armadas. Ya. Y el otro rubro importante, que es el de correos, que representa como un 2%, 1%, no me acuerdo en este momento la cifra. Es decir, el presupuesto, lo que se ejecuta, no son ni 100 millones de dólares, ni 80 millones de dólares, son como 70 y pico. Entonces, cuando el Consejo Electoral salía ante los medios de comunicación, su presidenta amenazara a un ministro, diciéndole si no nos dan la plata no hay proceso electoral, pero por favor, hasta se le han de haber reído en el ministerio, porque ellos simplemente van al histórico y dicen, a ver, Consejo Electoral, ¿cuántos que dimos para el 2013, para el 2014, para el 2017, para el 2018, para el 2019? Entonces simplemente se ven los históricos y se verá cómo ha sido la ejecución del presupuesto electoral. Otra cosa, lo que sí se requiere en años, procesos anteriores, tampoco nunca nos daban el dinero ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto. Los fondos llegaban en el mes de octubre, para el pago de sueldos, y en otros casos noviembre y diciembre. Pero como son instituciones a las que se contrata el mismo Estado como Fuerzas Armadas, se firman los convenios y ellos comienzan a generar las papeletas, a generar los documentos electorales, porque la empresa pública te puede esperar y está la garantía de empresa pública.
Pero si contratas con empresas privadas, ahí sí viene el apuro de que tienes que, por control de compras públicas, ver los oferentes. Entonces, esa era la desesperación de ellos. Ellos querían ofertar con empresa privada las cosas grandes, cuando eso también les han de haber jalado las orejas. ¿Cómo que contratas con empresa privada? Cuando tenemos una estructura estatal de empresa pública que ya lo ha hecho y además está la garantía. Como es, yo le digo, me asusté cuando querían hacer las papeletas con la empresa privada y después ya vi que rectificaron y volvieron al IGM, porque eso da cierta garantía y da tranquilidad, porque los militares sí no se prestan para cosas de mañoserías ni cosas indebidas. Es decir, ellos mismos van a cuidar que no existan papeletas duplicadas, que alguien las pueda escanear, que alguien las pueda fotocopiar, porque es el prestigio de todo ese cuerpo de seguridad del Ecuador. Nubia, yo insisto nuevamente en el tema de la candidatura de Rafael Correa en caso de que no se la inscriba. Y de acuerdo a lo que se escucha, ¿no? En caso de no inscribirse la candidatura de Rafael Correa, que no acepta el CNE, entonces no inscribirían la candidatura de Carlos Rabascal. Esa es una de las situaciones que en este momento, pues, la gente que sigue a este movimiento político, pues, está con esa tensión. ¿Qué pasaría si no se inscribe la candidatura de Rafael Correa? Que seguramente la deben de rechazar, pues si él nunca se inscribió, claro, porque dicen que nunca se inscribió. Es que mire, yo vi pues en el proceso de inscripción y en redes sociales todo el Ecuador vio como el señor Arauz aceptó la candidatura en forma expresa, se vio el video, todos los ecuatorianos vieron, y luego también cuando el candidato de él, el binomio, el expresidente Correa, también aceptaba la candidatura. Entonces, eso se vio todo el Ecuador, lo vio, no puede decir que no, y además hay un reglamento aprobado por el actual Consejo Electoral en donde ellos aceptan estas videoconferencias como temas personales. O sea, antes no había ese reglamento que incluye esto de las videoconferencias en donde se aceptaba. En nuestra época nosotros no teníamos eso. Ellos sí lo modernizaron y ellos lo agregaron dentro de su normativa de inscripción de candidaturas. Lo que aplica simplemente es que si un precandidato no reúne los requisitos, se le notifica a la organización política y ellos tienen que cambiar al candidato que incumple. No es que por eso toda la candidatura, todo el binomio se descalifica. Eso no es así. Y ya hubo un antecedente que fue muy notorio en el Ecuador, el caso del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, que él pretendió ser candidato del 2013. Se le vieron, no pudo lograr esa inscripción y fue reemplazado por el pastor Zavala. Pero no porque ese precandidato no se pudo inscribir, fue que se le impidió la participación en la organización política. O sea, el espacio está, simplemente tienen que reemplazarlo. Correcto, Nubia. Estamos más claros con el tema. Ahora, hay una situación que se ha presentado justamente el día de ayer y hoy es público en los medios, de que los vocales del Consejo o el Pleno del Consejo ha recibido amenazas que supuestamente se han hecho a través de correo electrónico. En este momento, ¿qué se puede pensar de todo lo que estamos viviendo? Tanto las amenazas con las amenazas que hace el CNE que tal vez no inscriba algunas candidaturas. Bueno, todo tema violento debe ser rechazado. Si fueron amenazados, pues solidaridad, porque nadie tiene por qué ser privado de su vida o amenazado de que ésta se prive, ¿no? Estamos en una sociedad civilizada. Hay que ver también si es verdad. Entonces, actualmente existen muchas formas de averiguar si eso ha sido cierto. Ellos tienen simplemente que ir a acercarse a la fiscalía, a presentar la denuncia, y si dicen que es de un correo electrónico, pues se ven los IP y hasta se averigua de qué computadora ha salido. Entonces, el tema es que
todo lo que dicen también es dudoso por su forma de actuar. Es decir, si fueran autoridades de verdad honestas, de verdad transparentes, uno enseguida les cree. Todo lo que dicen tienen credibilidad. Lastimosamente, estas autoridades no tienen credibilidad. Yo le digo, como el pueblo decía antes normalmente, cuando había sucres, ¿no? Decían, del sucre que te habla, créele un real o 2 centavos. Porque eso le pasa a las personas que no tienen credibilidad. Nubia, en base a lo que usted ha mencionado, que lo que preguntaba Jaime acerca de esta amenaza, usted incluso llama a que haya el diálogo, que haya la paz, es decir, nadie tiene derecho a amenazar a otra persona. Pero bajo este mismo contexto, usted ha cuestionado, a lo largo de toda esta entrevista, ha cuestionado el accionar del Tribunal Electoral, lo ha cuestionado, con sus fundamentos o no, lo ha cuestionado. Pero ¿qué toca hacer? Ya dijo usted también, rectificar. Pero tenemos un Tribunal Electoral, tenemos que como ecuatorianos también tratar de apoyar esta gestión, porque lo peor que puede pasar es que no exista esta importante función del Estado. Mire, aquí otra cosa, es decir, las autoridades tienen que actuar en forma correcta. No es que tienen una capa que los cobija para poder cometer ilegalidades o atropellos. Es decir, la normativa electoral ecuatoriana tiene una estructura y pueden haber cambios. Ya, entonces por eso le digo que ellos tienen es que rectificar su postura y actuar en derecho. Le comento, ya no existe eso tampoco de la inmunidad de las autoridades en época electoral. Y yo soy un ejemplo vivo de eso. A nosotros nos sacaron en medio del proceso electoral 2019, de los seccionales. Habíamos convocado, estábamos declarados en periodo electoral. Yo convoqué a elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana. No habíamos concluido el proceso del alcalde de Loja, la proclamación definitiva de resultados, y también estábamos en el proceso electoral de una junta parroquial rural. Entonces, yo vengo y reclamo ante el Tribunal Contencioso Electoral porque nos sacaron en medio de todo declarado en periodo electoral. Teníamos blindaje, supuestamente blindaje. Presento al Tribunal Contencioso Electoral el reclamo y ellos en el mes de diciembre, en enero ya, imagínense, dan el último fallo definitivo y dice que no hubo interferencia en el proceso electoral y que el blindaje de autoridad electoral como ente administrativo aplicaba el día de las elecciones. Entonces, aquí hay otro tema. Los fallos del Tribunal Contencioso Electoral generan jurisprudencia. Entonces, tal blindaje que antes nosotros, como ente electoral, cuando yo estaba, nosotros nos actábamos, no, porque nosotros no podíamos interpretar la Constitución, porque no teníamos facultad administrativa. Pero sí los jueces electorales, ellos sí pueden interpretar, aclarar, no interpretar la Constitución, pero pueden administrar justicia, garantizar derechos. Y ellos dijeron que no había afectación si hay un cambio de autoridad en medio de un proceso electoral, y en nuestro caso ni siquiera era que había un cambio ordenado, fue una revolución abrupta y no hubo interferencia en el proceso electoral. Ellos basan esta sentencia también por un antecedente del 2016. En el 2016 hubo el cambio de los jueces electorales. Se cambió a la doctora Angelina Veloz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, y al doctor Guillermo González. En el 2016, yo misma, ese pleno, nosotros proclamamos periodo electoral y llamamos a los ecuatorianos a que acudan a las urnas en el mes de octubre. Electorales, un mes después, en el noviembre, el 6 y 7 de noviembre, la primera semana de noviembre, los reemplazos de estos doctores
Entre esos reemplazos estaba Arturo Cabrera, actual juez del Tribunal, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y él se pone en el mes de noviembre del 2016. Entonces, porque tuvieron el mismo criterio. Es decir, el cambio de una autoridad no obstruye el proceso electoral. Y si este blindaje solamente aplica el día de las elecciones. Entonces, estas autoridades actuales del Consejo Electoral no es que por haberse declarado en proceso electoral tienen blindaje de que nadie les puede sacar, y por eso ellos pueden hacer y deshacer de la ley. No, eso ya no existe, ese blindaje no existe. Y yo soy el vivo ejemplo de eso. Ya existe sentencia y antecedentes, mire usted. Entonces, por eso yo les digo que mejor es que estas autoridades actúen en derecho y no sigan cometiendo errores y que traten de ganar algo de la credibilidad perdida o venida menos producto de sus actuaciones. Nubia, ¿cómo llegó usted al Consejo Nacional Electoral? Porque estaba leyendo el otro día en el portal 1000 Hojas, justamente que usted hacía un comentario sobre la actuación de los nuevos miembros del CNE, y ahí como que daban a entender que usted era afín al gobierno de Rafael Correa. Oh, siempre nos han dicho eso, le cuento, pero no, nosotros llegamos por concurso público, le cuento, de oposición y méritos, y en mi caso no fue el primer concurso, fue el tercero. Entonces yo venía ya de una trayectoria de concursos y obviamente si tú cometes un error al inicio, en la segunda vez ya lo corriges. Y si aún así cometiste errores, la tercera vez obviamente ya lograste subsanar tus errores anteriores. Entonces yo llegué después de un proceso personal de concursos, de selección. Entonces al momento de aplicar al Consejo Electoral, mi carpeta ya venía cumpliendo requisitos y supliendo los errores que había cometido en los procesos anteriores. ¿Usted tenía amistad con el expresidente Correa? Ni lo conocía, oiga, nunca lo conocí, sino hasta que tuvimos un acto protocolario. En el primer acto protocolario que nos invitaron, ahí recién nosotros lo conocimos y en mi caso yo le di la mano porque era un tema protocolario y obviamente correspondía, pues el presidente de la República del Ecuador. Ahí recién lo conocí. Más adelante en los otros actos protocolarios que existieron pues durante nuestra gestión. ¿Y qué criterio merece que los vocales del CNE ahora sean parte de los partidos políticos? Lo que antes era a través de concurso, que era el Consejo de Participación Ciudadana, que a propósito lo van a desaparecer, parece ser que lo van a desaparecer, ya ese es como que todos los políticos que están en este momento con esa intención, pues vemos que cada día siguen tratando de recoger firmas incluso para intentar desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Usted fue electa por concurso del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Mire, bueno, en ese entonces a nosotros hasta la impugnación nos pusieron desde el primer día, es decir, las carpetas estuvieron subidas durante 6 meses, 8 meses en el portal. Nosotros creo que fuimos los más observados, los más vistos, nuestras carpetas minuciosamente, el punto, la coma, todo. Ya. El proceso para mí fue bueno y es un tema interesante, el tema de la participación ciudadana que debería mantenerse. Pero yo también entiendo que en el tema político los partidos generan una gran presión y al ellos no estar dentro de la parte administrativa electoral, se desesperan. Y yo le doy un ejemplo claro de esa desesperación. Cuando llegamos tuvimos que revisar las firmas que les daban validez o vida a los partidos políticos. Y resulta ser que debajo de esas firmas eran guías telefónicas, documentos, papeles en blanco. Ya, y además todos los ecuatorianos escandalizados porque sus firmas habían sido tomadas
por partido, supuestamente ellos nunca la habían dado. Entonces, antes ellos, como formaban parte del tribunal y tenían todo el control de la administración, no siempre cumplían la ley, porque administraban la cosa electoral y cumplían y hacían lo que querían. Entonces, se requiere una participación ciudadana, alguien imparcial, que pueda ver que las organizaciones políticas y los actores políticos cumplan. Es decir, sin corazón de ningún color, simplemente la Constitución, simplemente la ley. Pero también es verdad que existe, por el otro lado, la presión política. Entonces, en Ecuador, nosotros pudiésemos tener una fórmula mixta del ente administrador, es decir, un consejo electoral conformado por organizaciones políticas y conformado también por la ciudadanía, pero que quien administre, es decir, quien lleve la presidencia, sea el de la ciudadanía y no el de la organización política. Porque si ellos tienen el control, como actualmente está ocurriendo en este Consejo Nacional Electoral, viene la fórmula del desastre, que es la que tenemos en la actualidad, y viene también el daño al sistema político que actualmente tiene el Ecuador. Nubia, eso que usted ha comentado sería lo ideal para un país. Yo comentaba el otro día, por ejemplo, nosotros teníamos hace más de 2 semanas 19 candidatos a la presidencia. Estados Unidos solo tiene 2, un demócrata y un republicano. Pero lo que usted dice, esa independencia de funciones es muy difícil quizás, no imposible, pero es muy difícil, porque a lo mejor si estamos diciendo que eso será lo ideal, que haya la independencia, pero llegará un momento dado en que los movimientos y los partidos políticos digan, no, pues nosotros también tenemos derecho a una representación, y ahí es cuando otra vez volvemos de atrás hacia adelante y se produce este proceso quizás llamado de ingobernabilidad dentro del Consejo Nacional Electoral. A modo de conclusión, usted ha mencionado muy didácticamente, como dije en este programa, los puntos, los cuestionamientos que debe corregir este Tribunal Electoral y que nadie está exento de la ley, de que todos pueden de una u otra manera rendir cuentas, pero al mismo tiempo no son vulnerables. No hay ninguna coraza que le diga que no pueden estar si es que en un momento dado se los cuestiona o llegan a ser reemplazados. Y si llegan a ser reemplazados, usted lo mencionó, el proceso continúa, porque el proceso debe ser así. Nubia, yo le agradezco muchísimo por su participación aquí en el programa y como le decía, pues lo que queda es abogar porque estos funcionarios rectifiquen, porque lo peor que puede pasar es que un país en pleno Estado de Derecho no tenga una función del Estado tan importante como es la de garantizar la democracia en el país. Y hay que rectificar y también hay que hacer vedurías, hay que la opinión pública presione para que rectifiquen, porque lo que se viene en el 2021 es una responsabilidad muy importante, garantizar la democracia en el país, y eso no tiene precio, ni políticamente, ni económicamente, es algo que el país lo necesita para oxigenarse, para cambiar su rumbo, para poder salir de este estancamiento en el que nos encontramos, Nubia. Así es, tiene toda la razón, por eso es mi preocupación en lo personal, por eso he aceptado entrevistas con el único fin de contribuir y colaborar, porque nadie quiere un caos social y nadie quiere también temas anárquicos en el país. Por eso es importante que este Consejo Electoral y también el Tribunal Contencioso Electoral corrijan sus actuaciones y actúen de verdad garantizando derechos. Muchas gracias, Nubia. Gracias, Nubia. Gracias, ha sido Nubia Villasís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, aquí en el programa Los Especialistas a través del portal digital Ecuador en directo. Vamos a hacer un pequeño corte y luego del corte estará con nosotros el licenciado Jimmy López Chávez, presidente de la Federación de Organizaciones Pesqueras y Análogas del Ecuador. Ya regresamos. La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1.
Estamos a las puertas de una campaña electoral, esta vez de una forma diferente. La lucha por los votos está en las plataformas digitales. Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción audiovisual. Ponemos a disposición los servicios de cobertura, producción, media training, marketing político, webmaster, community manager, estudio de radio y televisión para la realización de cuñas y programas políticos. Únete al equipo ganador. Enfoque Digital Producciones. La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1. Estamos de vuelta en el portal digital Ecuador en directo, aquí en el programa Los Especialistas, aquí junto al licenciado Ángel Matamoros, quien el día de hoy está en reemplazo de Gustavo Jiménez. Ángel por lo general viene los días viernes y hoy nos acompaña. Para mí es un honor tenerlo en este panel al futuro doctor en comunicación Ángel Matamoros, que ya está cerca de culminar su PhD. Estamos cerca, Jaimito. ¿Cuántos meses faltan? Solamente faltan 4 meses ya. 4 meses y ya tenemos a un doctor. Sí, estamos ahí dándole duro a la investigación y aprovecho la oportunidad para agradecer a los directivos y funcionarios de la Universidad César Vallejo, que es donde estoy realizando mis estudios, Jaime. ¿Y en qué especialidad es su PhD? Bueno, es en educación superior, básicamente en educación superior, Jaime. Qué bien. Lo que siempre le ha gustado pues a usted, Ángel, la educación, estar en la academia, aunque ahorita no está como docente. No, estamos haciendo una pausa porque el tema de la investigación demanda mucho tiempo, demanda leer, investigar mucho, entonces decidí hacer una pausa para luego en enero retomar con fuerza, Jaime. Ahora se ha dedicado a viajar por el mundo. A aprovechar las vacaciones, las vacaciones acumuladas por más de 20 años. Qué bueno. Tenemos el día de hoy ya algunas candidaturas que ya se han inscrito o ya han pasado el primer... ¿Cómo? Aquí están justamente los que se han inscrito o que ya el CNE los ha aceptado. 6 binomios presidenciales han entregado documentación para inscribir candidaturas. Son los que han presentado la documentación para que se inscriba a los candidatos, así es. Pero tengo entendido que hay un candidato que ya está legalmente inscrito, que es el candidato Javier Hervas, que justamente ayer estuvo aquí con nosotros, sí. Él ya ha pasado todos los filtros y pasó el tiempo que tenían que haber impugnado su candidatura y por lo tanto ya él es un candidato oficial, podríamos llamarlo, aunque desde el 7 de octubre podríamos pensar que todos son oficiales, ¿no? Ellos fueron primeros. Gustavo Larrea también, pero él todavía creo que tiene que esperar el tiempo. Son los candidatos que aparentemente que ya están o no. Ahí dice binomio inscrito y calificado. Calificado, sí, ¿no? Son binomios inscritos y calificados. Los otros, que es el primero, Unión Ecuatoriana de Washington Pesante y Ramiro Horna. Pero Washington Pesante no está como candidato. Bueno, Libertad es Pueblo de Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna. Javier Hervas es uno de los candidatos que ya está calificado. La Alianza Creo, Partido Social Cristiano, con Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, ellos todavía no están calificados porque tienen una impugnación. Justamente ayer entrevistábamos aquí a Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, que ha presentado junto a un colectivo
una impugnación por el tema de los paraísos fiscales que aparentemente o supuestamente el señor Guillermo Lasso podría tener dineros en paraísos fiscales. La alianza Unión por la Esperanza de Andrés Arauz con Rafael Correa, que ya no sería el candidato a la vicepresidencia, pero hasta que el CNE no niegue la inscripción de la candidatura de Rafael Correa, pues no se puede cambiar de candidato, es por eso que aparece todavía allí. Y ahí entraría Carlos Rabascal, el que sería binomio con Andrés Arauz. Aunque hay aquí hay una situación bien difícil, porque por allí dicen que no se puede inscribir a un segundo candidato a vicepresidente cuando Rafael Correa nunca se inscribió, pero supuestamente lo hizo telemáticamente. Bueno, es la disyuntiva que hay allí de estos dos, de este candidato a presidente con el vicepresidente, que se habla por allí tras bastidores de que tal vez no van a calificar esta candidatura, Ángel Matamoros. ¿Cómo está? Bueno, en todo caso hay que esperar el proceso. Esto es un proceso bastante extenso, bastante largo. Esperemos que el Tribunal Electoral aplique el debido proceso y que todos puedan tener el derecho de elegir y ser elegidos, lo que manda la Constitución, Jaime. Por supuesto. Bien, Ángel, vamos a darle paso ahora sí a nuestro siguiente invitado, que es el licenciado Jimmy López Chávez, presidente de la Federación de Organizaciones Pesqueras y Análogas del Ecuador. Vamos a hablar sobre la declaratoria de emergencia en el sector pesquero. Primero le consulto si me escucha, licenciado Jimmy López. Muy buenos días, sí, fuerte y claro, acá desde la costa del Ecuador. ¿Usted dónde se encuentra en este momento? Estamos en el puerto de Manta. Ah, qué bien, correcto. ¿Cuál es la situación real que atraviesa el sector pesquero del país? Bueno, el sector pesquero del país es un sector que no para. Hemos trabajado inconstantemente después del terremoto, después de esta gran pandemia que nos ha suscitado miles y miles de perjuicios a nivel nacional y mundial, pero estamos totalmente débiles en lo que es seguridad marítima y lo que es seguridad de tierra. Generalmente las autoridades de turno están totalmente agónicas porque hay gente sin conocimiento de mar y nos tienen en una sustentación de pedir documentos después que nos ven que somos ancestrales y no nos actualizan nuestros permisos de pesca. Y cada día somos sostenibles de la delincuencia en tierra y en mar. Correcto. Cada día ustedes tienen, hay denuncias de que las personas que se dedican a esta actividad son asaltadas en alta mar. Hasta hace poco estaba viendo en la televisión que incluso una embarcación o personas que se fueron en una embarcación fueron asesinadas. ¿Sigue ocurriendo a diario esto, señor López? Bueno, el tema asesinato ha sido lo que derramó la cuota del vaso. Realmente vemos, ¿no?, cómo somos asaltados después. Primero empezaron en 3, 4, 5, 6 millas, luego empezaron en 25 millas, ahora ya están a más de 50 millas y realmente el sector cada día es asaltado. Se nos llevan los motores, se nos llevan el arte de pesca, se nos llevan la pesca, se nos llevan todos nuestros artículos de primera necesidad y nos dejan totalmente abandonados. A algunos compañeros se les llevan las embarcaciones, a barcos semi-industriales se les llevan toda la pesca y no tenemos a quién acudir. Por más denuncias que hemos realizado, hasta ahora tenemos una sustentación legal de las autoridades que hayan recogido o hayan verificado una recuperación de un motor, de una embarcación o de un tipo de arte de pesca. Señor López, ¿cuántos puestos de trabajo genera esta actividad en el país? A nivel nacional somos 350.000 familias directas y 200.000 familias indirectas. Multiplícalo por 5, somos más de 2,5 millones de pescadores en toda la costa del Ecuador, incluyendo Galápagos. Qué bueno saberlo. Bueno, en este panel me acompaña el licenciado Ángel Matamoros, a quien le voy a dar el paso para que le formule varias inquietudes. Ángel. ¿Cómo está, amigo Jimmy López? Bienvenido al programa Los Especialistas. Es una situación preocupante que vive el sector pesquero.
y es de conocimiento público que lo que más le agobia a ustedes es el tema de la seguridad. Y estoy seguro que a eso se suma en este tema de la pandemia, pues esta crisis que agobia a todos los ecuatorianos. Ustedes como sector, ¿qué específicamente piden a las autoridades? Bueno, hemos solicitado hace más de 2 meses una regularización de todas las artes de pesca, primeramente en tierra, lo que es el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, y hasta el día de hoy sustentan nuestro permiso de pesca, nuestras embarcaciones legales, nuestra pesca legal, y es más, nos meten a la culpa a nosotros de lo que es la tarjeta amarilla, cuando nosotros no exportamos, no consideramos mucho más allá de la pesca industrial. Segundo, queremos armarnos. Realmente hemos visto esta necesidad debido a que ninguna autoridad en alta mar ni en tierra nos defiende. Hemos hecho muchas denuncias, de las cuales hasta ahora ya no vamos a hacer denuncias, porque es por gusto. Pagarle a un abogado 50, 100 dólares, luego vienen a investigarnos a nosotros, a cada sector pesquero, a cada área de pesca, y nos cogen y nos dejan totalmente a la deriva. Entonces, hemos visto la necesidad de salir a las calles a defendernos en 15 días, porque le hemos dado a nuestro gobierno 15 días para que converse directamente con nuestras bases, el señor presidente y sus ministros, porque los mandos medios no están a un proceso legal. Ustedes están conscientes de que este gobierno ya está por salir y que muchas veces las soluciones no se dan en las calles. Puede ser que la presión social contribuya, pero voy más allá. ¿Ustedes qué tienen planificado a mediano, a corto o a largo plazo como organización para fortalecerse, para salir de esta crisis? ¿No han pensado en buscar también alianzas estratégicas para que se modernicen, para que se capaciten los miembros de su organización? Hermano querido, tenemos 22 proyectos en toda la costa del Ecuador, incluyendo Galápagos. Cuando Galápagos comenzó la comercialización internacional pagando más del 20% de impuestos por vía aérea, también nosotros lo queríamos recuperar porque el mercado internacional es muy amplio y grande para el sector pesquero artesanal. La comercialización es uno de los puntos más excelentes que tenemos de tener dentro de la costa ecuatoriana, porque la pesca cuesta 15 veces más que la pesca congelada. La transformación de nuestra pesca puede estar en todos los mercados locales y nacionales e internacionales. Pero ¿qué está pasando? La falta de visión, la falta de conocimiento de la gente que está sentada detrás de un escritorio, no nos ven como un órgano de desarrollo, nos ven como un problema. Entonces, hasta ahora no hemos sustentado nosotros solos, no hemos tenido ni una habilidad concreta directa, parte de un viceministerio que está dormido, está distraído solamente en buscar solución para el industrial. Somos una flota constante de crecimiento y necesitamos modernizarnos en todas nuestras áreas. Pero ¿qué pasa cuando le pones un plan mecánico a tu embarcación? Ya pasa de ser artesanal a industrial. Y te quitan el arte de pesca y te quitan el derecho a la pesca natural y a la pesca sustentable. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que sembrar. Nuestras costas son buenas para el sembrío, para todo lo que estamos realizando a nivel de costa. Imagínese usted que el camarón maneja 500 millones de dólares anuales. Y la pesca debe manejarse en un sector igual natural y sostenible. Pero no tenemos un plan de regularización para la maricultura y estructura concreta de planificación y estudio. No tenemos un centro de formación del mar, donde tengamos verdaderos líderes pesqueros para cultivar, no tan solo en la tierra, sino también tener marinos excelentes, mecánicos, 1, 2, 3, especialistas en pesca. Necesitamos tener médicos en pesca, necesitamos tener una cobertura de capitanes y maquinistas totalmente anegados a la situación social y un arte de pesca sostenible. Necesitamos crecer, no tan solo ser pescadores artesanales, sino ser pescadores semi-industriales en plan de desarrollo. Y queremos también cambiar una ley que hasta el día de hoy no ha sostenido un plan piloto de desarrollo para el pescador y su familia. Usted vea cómo el Ministerio de Ambiente y como todos los ministerios del mundo siguen defendiendo a las especies, defendiendo a las especies, pero nadie nos defiende al sector pesquero artesanal. Queremos banca privada y no trabajar con el churquero que cada semana nos está dando oficio, porque tenemos que trabajar obligadamente. Y un crédito sustentable no mayor al 5%, que sí lo tenemos a nivel internacional, porque los planes de desarrollo se deben visionar con una misión diferente, ya estar firme en un plan de desarrollo concreto para el sector pesquero artesanal. Tenemos que sacar la matrícula
ilegal. ¿Por qué? Porque generalmente la Conmemar, una vez que tú sales de las 12 millas, ya no eres un pescador artesanal, ya te conviertes en un pescador no legal. Y queremos sustentar también una Conmemar que debe crecer mucho más de lo que ahora estamos, defendiendo nuestro derecho en la plataforma continental ecuatoriana y subsistir a nuestras especies, no tan solo en Galápagos, sino en todas las áreas marítimas enteras, porque la soberanía empieza en el mar. Jimmy, yo realmente mis felicitaciones a este sector porque son un sector productivo que sin duda contribuye a mejorar las economías, especialmente del sector costero. Pero también te reitero, es muy importante, sería muy importante que como organización se fortalezcan. Tengo entendido que también ustedes son un sector que se preocupa por su desarrollo sustentable, recuperar, tratar de que las especies en peligro de extinción pues no lleguen a este proceso como hacen las grandes embarcaciones. En todo caso, Jimmy, yo quisiera pedirles a ustedes como organización que no desmayen, que insistan en la tarea de pedir a las autoridades de control que los ayuden a que sus proyectos sean viables. Por ejemplo, me estás diciendo de que necesitan apoyo económico, necesitan capacitación, pero repito, es muy importante que ustedes realicen convenios y realicen estrategias interinstitucionales para poder solucionar el problema. Y quizás no esperar que un gobierno ya termine para poder agilitar, aunque usted lo ha mencionado, que con tiempo han presentado sus proyectos, que están siempre en pie de lucha, pero sin embargo ustedes considero que deberían y deben de trabajar más por este sector pesquero que tanto los necesita como organización, Jimmy. Muchas gracias, estimado hermano. Realmente la situación nos hace pensar de que no existimos ni para la Junta Parroquial, ni para la Alcaldía, ni para la Prefectura Costeras. Realmente nuestro presidente lo tienen engañado. Yo creo que él se va con una misión totalmente con una visión totalmente de incredulidad. Pero es que no se acercó nunca al sector costero nacional, nunca vino a nuestras costas. No queríamos una persona que venga para dialogar, como han enviado mucha gente a hablar con nosotros. Nosotros somos técnicos, nosotros sabemos de pesca, nosotros enseñamos a pescar a mucha gente, tenemos los mejores biólogos de cada sector costero, pero no tenemos esa instrucción de facilitación en la economía propia dentro del gobierno o para estructuras internacionales. Hemos tratado de firmar convenios internacionales para que nuestra pesca se pueda comercializar, pero ahí nos trunca, porque al momento de comercializar internacionalmente y planificar internacionalmente, ya no quieren trabajar con el sector pesquero artesanal, porque es el gran pez se come el más pequeño y el pequeño queda todo el tiempo débil. Ahora nos tiene débil también. Se nos quitan la pesca en las carreteras, nos quitan la pesca y el derecho al trabajo en el mar, nos quitan los permisos de pesca. Y debemos tener gente sustentable, que no tan solo el ministerio tenga un departamento que diga Departamento de Pesca Artesanal, sino que tenga una subsecretaría de pesca artesanal y que se regularice nuestra 17 artes de pesca y manejar una ley de pesca sustentable, no con asambleístas que no conocieron nunca de mar. Y todas las 120 reuniones que se hizo a nivel costero, ni un insumo fue puesto de lo que nosotros manifestamos. Al contrario, nos quitaron el derecho a servir, a ganarnos el pan de cada día y al trabajo digno. Licenciado López, ¿a cuántas millas requieren salir los pescadores artesanales para que en realidad no los consideren como pescadores industriales? Realmente la Conmemar te maneja hasta 200 millas, pero la ley interna, lo que dice pesca artesanal, solamente lo dejaron en una ley insostenible en 12 millas. Entonces, a las 8 millas solamente quieren que el pescador pesque a nivel costero, cuando la pesca la tenemos más allá de 150 millas. ¿Y sus embarcaciones tienen capacidad para salir más de las 12 millas? Por supuesto. Claro, una de las embarcaciones le hemos considerado a nuestro modo realmente, porque no hay una sustentación técnica directa en el Viceministerio de Pesca para que nos ayuden en un fortalecimiento. Es más, ahora mismo estamos trabajando proyectos para tener combustible, porque salimos más allá de 120 millas a buscar la pesca que ya no la tenemos en la costa. ¿Cuáles son los requerimientos que tienen para las autoridades de gobierno? ¿Cuáles son todos esos requerimientos que ustedes le plantean a este gobierno? Plan 1, seguridad marítima. Realmente no tenemos un plan de seguridad marítima ni en tierra ni en mar.
El plan de seguridad tiene que ser inmediato con el carácter urgente. Por eso no hemos decretado en emergencia. Plan 2, tener un tipo de armamento legal, sostenible y con afición de tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni chip, no tenemos más que un cuchillo en alta mar y no tenemos ni comunicación. Realmente armarnos no solamente tener una arma con balas, también con tecnificación. Y es justamente ahí donde mucha gente se equivoca. No, quieren ir a matarse. No, al contrario, queremos tecnificación concreta y armarnos de conocimiento. Realmente la tecnología no ha avanzado. Hace varios años el gobierno dio $5 millones para ponerles chip en nuestras embarcaciones. Se desapareció el que inventó el proyecto y se llevaron toda la plata. Entonces buscamos una tecnología de punta, que la pesca tenga precio y que los puertos pesqueros tengamos agua dulce, que tenemos frigorífico, que tengamos hielo y que tengamos precios firmes para sustentar cada una de nuestras actividades. Necesitamos seguridad personal, familiar, porque un IES y estamos enlazados a un seguro campesino donde no funciona. Y queremos que las autoridades conozcan el mar. Realmente debe ser un subsecretario, un pescador, para enseñarle a toda la gente de oficio y comenzar a trabajar en planes de desarrollo internacionales, porque aún dentro de los conocimientos internacionales, los mismos industriales no se ha firmado el OIT 188, ITF, y nuestra OME nacional todavía está débil porque tenemos que requerir de documentación inmediata, porque la Comemar, así como se está llevando los chinos todos nuestros productos de mar, asimismo hay delincuentes que nos están llevando toda nuestra esperanza, nuestros productos, nuestros motores y todas nuestras fibras y nos están dejando a la deriva, siendo presas fáciles para la delincuencia internacional y estar en cárceles internacionales. Debemos de sacar a todos nuestros hermanos pescadores que están presos en otros países y en el nuestro por este gran problema. ¿Por qué? Porque mucha gente considera que las mismas autoridades de mando medio nos han obligado a ir y estar donde estamos. Correcto, señor López. Ya creo que en la recta final hago una última pregunta. ¿Qué pasa cuando ustedes salen de las 12 millas y las autoridades de control los encuentran pescando fuera de ese territorio? No, nunca encontramos a la autoridad de control fuera de las 12 millas. Generalmente son los máximos que llegan ellos son 3 millas. Por eso buscamos un plan emergente inmediato. Ángel, no sé si tengas otra inquietud. Dos inquietudes, Jimmy, para concluir. Tengo dos inquietudes. La primera, que quisiera que me detalles brevemente uno de tus proyectos sustentables para la pesca que ustedes tienen como organización. Muy brevemente, uno de los proyectos sustentables que tienen para la organización. Y la siguiente pregunta es, si ustedes no son bien vistos por el gobierno ni por la empresa privada, ¿cómo garantizar entonces que puedan recibir una ayuda, un bono que ustedes tanto exigen? ¿Cómo saber si estos recursos serán bien administrados por ustedes? ¿Cómo demostrar eso? ¿Cómo ustedes pueden demostrarle al gobierno, a las autoridades, a la empresa privada que ustedes están en capacidad de pedir un bono, una ayuda económica, pero que también al mismo tiempo será bien administrada por ustedes? Plan 1, nosotros necesitamos ir más allá de las 150 millas con una embarcación de 10 metros, 2 motores y con suficiente combustible para la captura de la pesca porque lo sabemos trabajar. Y esa pesca venga y tenga un precio sostenible. Un proyecto que tenemos firme, lo hemos hecho con Petroecuador, con la IRNEA, y estamos a la parte final de la firma, porque ese proyecto debe estar en toda la costa ecuatoriana porque ya está dentro de las 50 millas. Y plan 2, no pedimos nada que nos regalen. Nunca hemos tenido ni un regalo ni del gobierno ni de nadie. Queremos que nos sustenten el plan de acción de crédito para cancelar, porque si invertimos en una embarcación de hasta $45,000, una con 2 motores y un motor, y estamos debiéndolo en este momento a la banca, el momento que nos asaltan quedamos sin pan ni pedazo. ¿Cómo pagamos? ¿Cómo es la estructura? Entonces, si tenemos una banca con fortalecimiento económico de un 5% o máximo 3%, necesitamos también conversar de que esa banca debe tener un seguro privado, un seguro de robo, un seguro estructural y mantener firme nuestra pesca en la comercialización interna, porque pagaríamos pesca todo lo que capturaríamos y tendríamos una vida digna, sana y un buen vivir sostenible dentro de la plataforma continental ecuatoriana.
Gracias, Jaime. Con esto ustedes han evidenciado que están listos y están preparados para cualquier ayuda. Los felicito desde aquí, este espacio de los especialistas. Jaime. Gracias, licenciado Jimmy López, por haber estado en este espacio. Muchas gracias a ustedes y espero que esta comunicación sea más frecuente, que nos escuchen y sea positivo todo lo que hemos hablado. Y Dios nos lo bendiga por esta gran entrevista. Muchas gracias al licenciado Jimmy López Chávez, presidente de la Federación de Organizaciones Pesqueras y Análogas del Ecuador. Allí están más problemas para el Estado, que tiene que buscar la solución a este sector tan importante como es el sector de la pesca, la pesca artesanal. Y dejar, Jaime, encaminado este sector, dejar claras las directrices para que el próximo gobierno que venga pues ayude a que este sector despunte, porque es un sector muy importante. Y que aporta muchísimo al desarrollo del Ecuador. Decía el señor que son más de 2,5 millones de personas que viven cientos de familias de esta actividad prácticamente. Son 2,5 millones de personas, que es bastante, y el Estado debe prestarle atención. Imagínese si estas personas se quedan sin su actividad, porque en realidad hay mucha gente que son asaltadas en alta mar y se les llevan sus embarcaciones, se les llevan su producto, se les llevan todo. E incluso hasta los asesinan, Ángel. Sí, lo importante, Jaime, es que a ellos hay que brindarles la seguridad, y para ello pues la Marina del Ecuador conjuntamente con el Estado tienen que ver las estrategias de que estas personas sean protegidas en alta mar y que el Estado, en la medida de sus posibilidades y recursos, garantice la seguridad de este importante sector. El Estado es el ente regulador y responsable de garantizar la seguridad de estos ecuatorianos, Jaime. Así es. Y generan, imagínate, 500 millones de dólares. Mucho dinero. Para la economía del país. Mucho dinero. Esa actividad se mueve dentro del Ecuador. Y la empresa privada debería también contribuir, las grandes empresas y las multinacionales que están justamente en Pozorja, a ayudar a este importante sector del país. Bueno, no sé si tengamos algo más, mi estimado Jorge. Yo quisiera conversar con el licenciado Ángel Matamoros antes de despedirme, Jaime, de un tema muy importante, que es el tema de la educación, un tema que todos los días da que hablar. En el tema de los profesores del magisterio que se siguen quejando, los profesores que todavía no cobran, esa es una de las situaciones que los tiene más desesperados a ellos y a su familia, porque si tú no cobras, no tienes para el sustento diario, para comprar la comida, que es lo principal que necesitas para sostenerte con vida y con buena salud, Ángel. Y Jaime, ¿qué criterio merece escuchar tantos problemas dentro del sector educativo en cuanto al magisterio y aparte después el tema de las universidades? Bueno, esto tiene varios escenarios, Jaime, varios escenarios a nivel de educación básica, a nivel de educación media y a nivel de educación superior. El tema económico es muy importante. ¿Por qué? Porque esto genera muchas acciones. Que un maestro no tenga un sueldo a tiempo significa que él también va a tener limitantes en su hogar, en su alimentación, pagar sus hipotecas, pagar el internet para poder dar clases. Realmente todo es una cadena de problemas que genera el tema económico. El gobierno lamentablemente ya se va, pero debió priorizar este sector. Ya se ha cuestionado mucho lo que el ministro de Economía hizo con los pagos de los préstamos, pero bueno, es un tema que ya está finiquitado, pero lo que toca es que el próximo gobierno entrante tome las medidas necesarias para que el sector educativo y el sector de la salud no sean los más afectados. Por ejemplo, y lo que queda a los maestros, lamentablemente toca decirlo, tener un poco de paciencia, tratar de colaborar con esta grave crisis que tiene el país. Lamentablemente nos tocó a los maestros, ¿no? Soportar esta situación, y los más golpeados son los maestros. Pues no nos queda otra, Jaime, que esperar, tener paciencia, porque si bien es cierto, es una actividad que genera mucha gratificación el ser maestro, pero nos toca salir, dar la cara, educar a los estudiantes, aunque sea que no haya sueldo,
porque sabemos que vendrá después, pero eso realmente no debe ser la función. Todo trabajador es digno de su sueldo, todo trabajador es digno de su salario, y los maestros con mucha más razón, Jaime. Por supuesto, yo creo que si nos olvidamos de la educación, prácticamente nos estamos olvidando del futuro del país. Este gobierno prefirió pagar parte de la deuda que se lo hizo en el mes de marzo cuando el país estaba en la peor crisis, entrando a una de las peores crisis sanitarias, y bueno, ya después vino una serie de problemas, el tema de corrupción, pero el gobierno, en vez de invertir más en la educación, le está quitando. Pasando al tema de la educación superior, el gobierno le acaba de quitar más de 100 millones de dólares a las universidades. La semana pasada entrevistamos al representante de los docentes contratados en la Universidad Central del Ecuador, y allí él nos decía que están por culminarse los contratos de 750 docentes. Ya, y de esos 750 que solo es en la Universidad Central y las universidades de todo el país, que casi son alrededor de 20.000 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que 20.000 familias se van a quedar sin su sustento. Y no solo eso, Ángel. ¿Cuántos jóvenes tal vez no tendrán cómo asistir a clases porque no tienen docentes? Hay carreras nuevas en las universidades del Estado que tienen 4 o 10 docentes de nombramiento porque son carreras nuevas y no se ha convocado a concurso. ¿Cómo van a hacer estas carreras? Y Jaime, no solamente eso, por ejemplo, en una universidad aquí de Ecuador, que es muy conocida, la más grande del Ecuador, en este periodo que ya está por culminar en octubre, tiene una población estudiantil de 70.000 estudiantes, pero solamente 50.000 lograron ingresar, 20.000 se quedaron fuera. El sistema hizo que 20.000 estudiantes no ingresen a la universidad. ¿Tú te imaginas ese inconveniente? Es decir, 20.000 estudiantes que han dejado de estudiar por muchas razones. Una, el tema económico, una, el tema de la tecnología, y otra, el tema de la falta de maestros. Y otra, te añado allí, muchos de los que no han podido entrar y los que no tienen para pagar a la universidad particular, que no les queda otra que apuntar a la universidad pública, sí. ¿Cómo van a hacer? Es un tema que va a colapsar, que se deben tomar medidas urgentes porque el sistema público va a colapsar porque muchos estudiantes que no han tenido para pagar la universidad privada están migrando a la universidad pública. Lo mismo pasa también en las escuelas y colegios de particulares que están migrando a la educación pública. Lo que se necesita es incrementar el número de maestros para que puedan satisfacer esta demanda educativa. Y algo que me quedaba por comentarte, Jaime, es que, por ejemplo, los profesores están desde sus casas impartiendo las clases, ¿no? Yo venía justamente la semana pasada de los Estados Unidos y pude darme cuenta que allá existe la misma situación que en nuestro país, con la salvedad de que, por ejemplo, allá convocan a los maestros a las instituciones educativas, porque ya hay movilidad. Los maestros se acercan a las instituciones educativas y desde las instituciones educativas imparten las clases, que se podía también adaptar aquí en el Ecuador. Si hay muchos maestros con este tema de la crisis que no tienen cómo pagar su internet, pues que el Estado y el municipio adecue las instituciones educativas y cada maestro desde su aula imparte que abran los clases. Colegios. Que abran los colegios, pero que solo abran los las maestros. Universidades, solo para que vayan para que los maestros vayan, ese claustro de educación superior sea para que el maestro desde ahí imparta su clase y de una u otra manera contribuir para que el maestro no esté tan asfixiado con este trabajo pedagógico que tiene, Jaime. Ahora, hay quejas de los maestros también, Ángel. Justamente la semana pasada que entrevistaba al máster Richard Lindao, Agustín Lindao, él decía que hay un sector, hay algunos, casi en todo el país. Ellos les han bajado el sueldo, pero aparte se les ha incrementado el número de horas, porque ahora tienen que pasar más de 8 horas pasan conectados, y aparte planificando y haciendo, y piden requisitos casi todas las semanas para cumplir con todos los procesos burocráticos que tiene el sistema público. Mira, Jaime, lo que las personas no entienden, y el Estado no entiende, y las autoridades educativas no entienden, es que el maestro no solamente trabaja las horas que le asigna el currículo, el maestro trabaja horas curriculares y horas extracurriculares.
Las curriculares son las que trabajan en el aula, con el estudiante, con el padre de familia, con el directivo. Y las extracurriculares que no son pagadas, que las trabaja en casa. Muchas veces el profesor dice, bueno, no debe llevar tareas a la casa, pero hay que llevar, porque hay que planificar, hay que calificar, hay que evaluar para el siguiente día. Entonces es un trabajo arduo. El trabajo del docente es un trabajo arduo, que lamentablemente no es reconocido. Y las autoridades saben que el maestro no solamente trabaja 8 horas, trabaja más de 8 horas, 12, 14, hasta 16 horas. Y ahora que se le exige que el maestro se capacite, imagínate, tiene que estudiar, cumplir funciones del hogar y tiene que cumplir sus funciones de trabajo. Y a eso súmale que se le descuenta su sueldo. Realmente es un tema muy, muy delicado que se debe de considerar, y este gobierno nuevo que está por venir en el 2021 debe priorizar el tema de educación, porque un país sin educación es un país que no apunta al desarrollo, Jaime. Y lo que he estado pensando, así como está la educación en este país, que ya llegará el momento que el gobierno, tal vez este gobierno o el próximo gobierno, como dicen que no hay recursos y le siguen quitando dinero a la educación, comenzarán a cobrar. Pues volveremos al tiempo de hace unos 10 años atrás, que se cobraba todo. En las universidades se cobraba trimestral o semestralmente. Tenías que pagar cierto rubro para poder tener una matrícula. Llegará ese momento igualmente en las escuelas y colegios, Ángel. Es lo que se conocía como la autogestión. La autogestión. Bueno, y que algunos también se aprovecharon, se hicieron millonarios. Mira, Jaime, la autogestión no es mala, porque de una u otra manera también hay que contribuir. El ciudadano también tiene que contribuir, porque tampoco está bien que se le dé todo. Pero lo que pasa es que esa autogestión, si no está bien regulada, si no está bien... Se convirtió en un negocio. Normatizada, se convierte en un foco de corrupción. Pero es difícil que retrocedamos, Jaime. ¿Por qué? Porque el Estado debe de garantizar una educación gratuita de calidad. Eso dice la Constitución. El Estado debe de garantizar una educación pública de calidad. El tema no es que haya la autogestión, el tema es que se cobre los actos de corrupción, se retenga ese dinero. Estoy seguro que si se devuelve todos los dineros que es de conocimiento público, que se han llevado las personas que ustedes conocen, que es de conocimiento público, todos esos actos de corrupción, no se necesitaría hacer todo este tema de la autogestión, porque el país tiene suficiente dinero para educación y salud. Es cuestión de que se manejen adecuadamente y se castigue a las personas que se llevan el dinero y que se devuelve el dinero de estas personas y los actos de corrupción, que son por miles de millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que dinero sí hay. Hay que tratar de traer ese dinero, devolverlo a las arcas fiscales, Jaime. Por supuesto, y se cobren también bien los impuestos, porque algunos evaden impuestos. Y los que evaden impuestos no son los pequeños contribuyentes, son los más grandes contribuyentes que deben de cumplir y pagar los impuestos como deben de ser. Aparte, súmele lo que condonó este gobierno a todos los que debían multas, tenían impuestos pendientes, casi 4.000 millones de dólares, que si no se hubiese hecho la condonación de esos valores, en este momento tal vez no estuviéramos pasando el problema económico que vive el país. Jaime, y algo muy importante que yo sí quisiera que este tema tenga repercusión internacional y que se escuche también en otros escenarios, lo que mencionó el secretario general de las Naciones Unidas hace poco, la semana anterior, es que no solamente Ecuador, todos los estados de Latinoamérica están pasando por la misma situación de crisis, todos los estados de corrupción y de necesidad económica. Entonces, nosotros también desde este espacio apelamos que se escuche lo que dijo el secretario de las Naciones Unidas, en que se ayude a los países pobres, que las grandes potencias condonen de una u otra manera a los países pobres, para que estos países pobres podamos salir de este subdesarrollo. Es una manera de contribuir, porque hay muchos países que tanto pregonan de que hay que ayudar a los pobres, pues esta es una gran oportunidad. La pandemia ha golpeado a todos y es la gran oportunidad que los que más tienen, hablando de países industrializados, ayuden a los países que están en vía de desarrollo. ¿Y qué tal si le pedimos a las Naciones Unidas también que convoque a votación en el seno de este organismo y digan que no debe existir paraísos fiscales en el mundo?
Porque ¿dónde se va el dinero de la corrupción? A los paraísos fiscales. ¿Y por qué permitimos que sigan habiendo paraísos fiscales? Y no solamente paraísos fiscales, mira que vi la semana pasada un reportaje en la CNN donde no solamente existen países que captan dinero de manera ilegal, se ha denunciado que bancos internacionales de todo el mundo han contribuido para que se manejen dineros fraudulentos. Incluso se están tomando medidas para que estos bancos ya regulen su normativa y no permitan que el dinero que se llevan de los países en vía de desarrollo vayan y se legalice en estos bancos a nivel mundial. Ya los bancos, tengo entendido que a nivel mundial están tomando medidas de pedir justificación de dónde viene tanto dinero, tanto dinero. Bien, yo creo que ha sido importante este comentario por mucha gente que está pasando algunas situaciones con el tema de la educación. Hay padres de familia que no tienen ni siquiera para pagar, los que tienen a sus hijos en los colegios particulares, para pagar los colegios. El otro día justamente algunos padres de familia del Colegio Cristóbal Colón habían hecho un plantón afuera del colegio, producto que ya no tienen para pagar las pensiones. Y aquí en la costa casi los colegios particulares no han bajado el costo de la pensión, a pesar de no estar pagando energía eléctrica, no estar pagando agua potable o pagan el mínimo, no están pagando, algunos han despedido casi a la mayoría de los empleados de servicio, a las secretarias, a los coordinadores, a los docentes, pero sin embargo nos siguen cobrando casi el mismo valor. En la sierra tengo entendido que les han bajado, si no me equivoco, es el 30 o 35%, pero en la costa nananina. Se debería, Jaime, todos colaborar, todos contribuir. Esto es más o menos con el tema de la planilla eléctrica acá en la costa. No, usted entre más consume, más le elevan el costo del kilovatio hora. Bueno, pues ya dijeron que no se pague, que ya se está haciendo las devoluciones. Pero no, caso, eso ya viene desde hace muchos años. Que usted entre más consume, más sigue pasando, más siguen subiéndole el kilovatio hora. Debería ser al revés. Claro, la facturación sería al revés. Bueno, Jaime, como conclusión, en base a lo que hemos estado conversando, lo que queda es que en esta situación de crisis todos colaboremos, todos de una u otra manera arrimemos el hombro y ayudarnos como ecuatorianos, porque es la única forma de salir adelante, Jaime, es la única forma. Claro que sí, mi estimado Ángel Matamoros, ya en la recta final de este espacio, quiero saludar rápidamente a Julio Amado Acosta Zúñiga, que está conectado a Salsa en Línea, que es el doctor José Vicente Iglesias. José Ibáñez Bermello también está conectado, saludos para Fidel Valdivieso, Daniel Camposano, Giancarlos Tomalá Vargas, saludos para María Potes Castro, esto es en la Faxo, sí. Marcelo Nájera también está conectado, Lisette Licho Garcés, Bicho Paredes. Tenemos más personas que están conectadas. A ver, saluda a sus... A ver, aquí tengo también personas que están conectadas y saludando Carlos Quiñones, Rosme Goyes, Clever Loor, Santiago Briones, Edison Córdoba, Leonardo Herrera, La Gata Chama, José Di Puglia, Paulo Navarrete, Lelia Peñafiel y Vladimir Barber. Gracias por estar en la sintonía de los especialistas. Y saludos para mi hijo Jaime Andrés de la Cruz, para Solange Guerrero, dice saludos a Nubia, hiciste una gran gestión. Ya Nubia no está para que escuche el saludo, pero se la vamos a transmitir igual. Ya queda grabado. Gracias a todos los que nos han estado soportando durante este tiempo aquí en Los Especialistas. Nos vamos, mi estimado Ángel Matamoros, pero antes quiero recomendarle a usted que hoy es miércoles y hoy nos vamos a Ladino Parrillada, donde está Ladino Parrillada, ya le voy a decir, la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Ladino Parrillada, picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas, papas asadas o ensalada vegetales frescos junto a la bebida de su elección, solo lo encuentren en Ladino Parrillada. Te esperamos en la ciudad de La Quisquisa, avenida Las Aguas y calle Costanera esquina, atendemos en el local y delivery, llámenos para delivery al 231-5970 o al 0989-75-1231. Y si tiene problemas para conseguir el repuesto de su moto, visite el almacén de repuestos de motos El Colorado en la ciudad de Machala. Allí encuentra repuestos para todas las marcas de motos e implementos deportivos para el motociclista. Dirección Buenavista entre el Guavo y Quinta Norte. Para pedidos llámenos al 072962079. Almacén de repuestos de motos El Colorado, el almacén de los campeones. Laboratorio Prisma del doctor Javier Cortés, biometría hemática completa, pruebas COVID,
pruebas especiales y tumorales, cultivos y antibiogramas. Dirección José Mascote 2408 y Cuenca. Y si quiere que le vayan a tomar la muestra a su casa, llámenos sin recargo alguno al 042-3721-35. Además, si usted dice que escuchó este mensaje en Ecuador en directo, tendrá descuentos especiales. Saludos para el doctor Javier Cortés, gran amigo nuestro. Jaime, también quisiera mandar un saludo que se me escapó, mil disculpas, a unos amigos muy especiales que se encuentran en New Jersey, Estados Unidos, la familia Ramos. Un saludo a Fran Ramos, a su esposa Yasmín, a sus hijos, una familia que realmente cada vez que estamos visitándolos, pues son unos buenos anfitriones. Un saludo sincero desde acá, desde el Ecuador. Muchas gracias por estar en la sintonía de los especialistas. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados a través del canal de YouTube. Seguimos por el canal de Jaime de la Cruz. Ahí queda colgado el programa. Y los que nos han visto por Facebook Live, por Ecuador en directo, también los que nos ven por Instagram y los que nos escuchan por la página www.ecuadorendirecto.com. Los que no nos quieren ver o que van conduciendo pueden digitar esa dirección y ustedes pueden escuchar. Nos ponen ahí en el reproductor play y ya sale ahí todo lo que nosotros publicamos aquí en Los Especialistas. Y además, después del programa pueden escuchar la mejor música pop de los años 70, 80 y 90. Así es, no hay excusa para no escuchar y no ver a los especialistas ni el medio de comunicación Ecuador en directo. Y además nos pueden seguir también por las redes sociales, como en Twitter estamos como Ecuador Directo, en Instagram como Ecuador en Directo, en Facebook como Ecuador en Directo, en YouTube como Ecuador en Directo. El programa Los Especialistas después de una hora ya lo puede ver en el canal de YouTube de Ecuador en Directo. Con esto nos vamos, mi estimado. Así es, hasta el viernes conmigo. Nos vemos con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Buenos días. La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1. Estamos a las puertas de una campaña electoral, esta vez de una forma diferente. La lucha por los votos está en las plataformas digitales. Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción audiovisual. Ponemos a disposición los servicios de cobertura, producción, media training, marketing político, webmaster, community manager, estudio de radio y televisión para la realización de cuñas y programas políticos. Únete al equipo ganador. Enfoque Digital Producciones. La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1. Este es el programa Los Especialistas. Portal Digital Ecuador en directo. Hay otro proceso que se lleva. Un trayecto directo de Madrid. Será registrado por parte de la Policía Nacional. Generar soluciones. Terapia probiótica. Seguiré el periodismo 2 años. Aplican el derecho como debe ser. Totalmente de acuerdo. Hoy se llevó la audiencia. Como $17, algo así la caja.